Pues hola de nuevo, vamos a continuar en Efesios 2:14 al 16 y dice, Efesios 2:14, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando, por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes y mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Pablo, antes de esto, la vez pasada habíamos visto que antes estamos separados de Dios, del plan de Dios. Los judíos pensaban que el plan de Dios era nada más para ellos. ¿Por qué? Porque se le reveló a una persona, bueno, se le fue revelando a muchas personas, Dios, pero esa persona, pues Dios fue a Abraham, lo ayudó, caminó con él, y Abraham pues, empezó a tener un hijo, y después esos se multiplicaron y nació el pueblo de Israel, que de ese hombre que le creyó a Dios. Y entonces de esa familia que empieza a ser tan grande, empiezan a ser profetas, empiezan a nacer gente que son en el Antiguo Testamento. Entonces imagínate que te entregan a ti de tal pueblo y dices, no, pues esto es para nosotros nada más, ¿no? Les entregan ordenanzas, les entrega ordenamientos, y entonces había una separación. ¿Cuál era el plan de Dios? Que esto se compartiera con todos, porque el plan de Dios era para salvar al mundo, para salvarte a ti y a mí. Pero ellos se lo estaban quedando. Entonces empezaron a hacer ciertos ritos, ciertas cosas en el que no podían entrar, convivir de cierta forma con algún extranjero, porque se contaminaban supuestamente, ¿no? Un extranjero no podía entrar al templo si no se convertía, y hacía una serie de ritos. Entonces había esa separación. Lo más notorio, o sea, como para tenerlo como más fresco en los tiempos de Jesús, es Samaria. Samaria fue un pueblo que eran judíos que se mezclaron con otras personas, y se creó ese pueblo, era como una mezcolanza. Pero los judíos que no se mezclaron, como que se repudiaban entre ellos, ¿no? Pero los otros judíos de cierta forma también creían en Dios. Y de hecho, pues, cuando tenía que pasar un judío por Samaria, le daba la vuelta, porque sabía que iba a haber conflicto seguro. Y había un conflicto entre ellos, había un conflicto con los demás. Pero el plan de Dios no era ese. El plan de Dios era que tú y yo fuéramos salvos, que el mundo, la gente de todas las tribus, lenguas, naciones, fueran salvos. Y esto era para todos. Entonces, Pablo está viendo cuando viene Cristo y dice, ¿qué sucedió cuando vino Cristo? Dice, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Esa división que había entre pueblos ya no existe, o ya no debería de existir. ¿Por qué? Por lo que hizo Cristo, ha traído la paz en esa división. Entonces ahora ya no importa si soy mexicano, alemán, estadounidense, judío, israelita, africano, de Perú, no importa, de donde sea cada quien. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Pero está hablando entre judíos, pero también ahorita aplica, ha traído la paz, ya no importa.
nosotros no somos mejores que otro pueblo y otro pueblo no son mejores que nosotros. Dios tiene un plan para todos. Él unió, o sea, Cristo, a judíos y a gentiles en un solo pueblo. Cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. A veces creamos muros físicos. Hay muros físicos. Pero hay muros que creamos entre nosotros. Entre naciones, entre colonias, entre vecinos. Y vamos creando muros. Algunos físicos y algunos espirituales. Pero ¿qué hizo Cristo? Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Cuando Cristo da su vida, no la dio su vida nada más por los judíos, la dio su vida por todos. Y ya no hay razón de ser de esos muros. ¿Qué pasó con los creyentes cuando vinieron a Cristo? ¿Se podía sentar ahora a la mesa un esclavo con su amo? Eso no podría haber sido. O sea, no como si tú eres esclavo, no, ya se pueden sentar a la mesa. Un judío con un extranjero. Uno de otra cultura con otra cultura. ¿Por qué? Porque Cristo, entre muchos de los propósitos, pero uno de los propósitos fue que derribó ese muro de hostilidad que existe entre nosotros. Cuando Cristo entra en mi vida, cuando Cristo entra en la vida de mi vecino, entra en la vida de otra persona de otro país, ahora tenemos al mismo espíritu. Ahora le pertenecemos a Cristo. Y entonces ahora le puedo decir, siéntate en mi mesa. Ya no hay esa separación. Esto es lo que ocasiona o debe empezar a ocasionar en nosotros el espíritu. Ahora, eso tiene que ser espiritual. Que Dios entre a mi corazón e empiece a gobernar. Y empiece a ver a la gente con otros ojos. De ese muro de hostilidad los empiece a ver con otros ojos. Empiece a ver que Dios tiene un propósito para las demás personas. ¿Y por qué? Porque Cristo murió también por esas personas. Así como murió por mí, para que me pudiera acercar confiadamente a Él y derramó su sangre, también derramó su sangre por esas personas. Entonces Cristo derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Pero aquí pone una parte bien importante. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Se va construyendo la palabra conforme a los años. Y Dios empieza a entregar su palabra. Antes que viniera Cristo, empieza a entregar su palabra. Empiezan a nacer profetas, reyes, personas del campo. ¿Quién escribió la palabra? Personas que Dios les habló. No son personas de diferentes territorios. No todos vivieron en el mismo territorio, de diferentes territorios. Pero el Antiguo Testamento se escribe
después de que vino Abraham. Abraham no conoció el Antiguo Testamento porque no existía en ese momento. Escribe muchos años después. Abraham conoció a Dios. No quiero clavar mucho en eso, pero espero poderlo explicar muy claro y breve. En resumen, Dios empieza a entregar su palabra, empieza a entregar ordenamientos y mandamientos. Y la idea es que a quienes fueron entregados esos ordenamientos y mandamientos vivieran bajo ellos para que Dios los guardara, los protegiera, y se fuera expandiendo su reino. Pero en esos mandamientos, ordenamientos, para decirlo en forma de resumen, Cristo viene y muere en esa cruz. Pero entre uno de sus propósitos era poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Porque si yo empiezo a leer el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, no se contradicen, pero podrían en cierta forma decir, ¿cómo? Y puede a veces ser confuso. ¿Qué debo de seguir? A ver, aquí en el Antiguo Testamento me dice que debo ir al templo, ofrecer un sacrificio por mis pecados. Para empezar, no existe templo. En segunda, si existiera, el templo el que está hablando Dios estaba en Israel y fue destruido. Después de que Cristo vino, fue destruido en su totalidad. No existe. Y había ciertas reglas, ciertas ordenanzas. Y ahora lo que hace Cristo es más profundas de esas ordenanzas y de esas reglas. Esas ordenanzas y esas reglas se podrían ver en apariencia. Ve al templo, hace este rito, ofrece esto, y en apariencia. Y alguien que hiciera todo esto podría decir o creer que está más cerca de Dios, que Dios está obrando más en él, porque él hace y sigue todo al pie de la letra. Y cuando viene Cristo, pone fin a eso. Pero ahora es más fácil, pero más complicado. Más fácil, ¿por qué? Porque ahora no depende. Puedo hacer cosas en apariencia y que estén bien, pero espiritualmente probablemente no vengan de Dios. O sea, sean de Dios, pero Dios no está actuando en ellas. ¿Qué hace? Voy a tratar, es muy complicado, pero es muy fácil. Espero que lo podamos entender. Viene Cristo, derrama su sangre en esa cruz por ti y por mí. En esa cruz toma toda mi maldad, todos mis pecados,
Todas, todos, todos, todos. Y los tuyos también. Y los de tu vecino, y los de tu familia, y los de tus amigos, y los de gente que no conoces, y todos. Y paga. Y lo que Cristo hace es, ahora acércate conmigo. Ya no bajo esas ordenanzas y mandamientos que estaban antes, esos mandamientos y ordenanzas que estaban antes, sino ahora acércate conmigo realmente. ¿Qué va a suceder cuando hay un acercamiento real? Me voy a dar cuenta, eso tendría que pasar. Dios me va a empezar a mostrar mi corazón y tu corazón, y va a mostrarte que me va a mostrar me muestra que soy un pecador. Me muestra que espiritualmente no soy la persona que pensé que era. Y eso me confronta espiritualmente. Y digo, Dios, oye Dios, esto no me gusta, no me está gustando de mí. Y no quiero ya vivir con esto. Y eso es un producto, bíblicamente se conoce como arrepentimiento. Pero en la práctica, ¿cómo se conoce? Como, no me está gustando esto de mi vida. No me está gustando esto de mi actitud. Bíblicamente es pecado. Pero no quisiera clavarme en cosas bíblicas, sino, en cosas prácticas. En mi conciencia me empieza a mostrar que algo no está bien. Me empieza a mostrar que no soy perfecto. Y digo, Dios, pero también empiezo a entender que Dios pagó por todo eso que me está condenando. ¿Eso qué hace? Que yo diga, Dios, perdón por esto que tengo. No sé cómo cambiarlo, pero puedes tú transformarme, esto no me gusta en mi vida. Puedes tú cambiarme, puedes tú transformarme, puedes tú tomarme. ¿Y por qué te lo estoy pidiendo? Porque sé que está dentro de tu plan. Porque ahora he entendido que uno de los propósitos es ir a esa cruz, tomar todo eso que me condena, para que yo me pudiera acercar, que me diera cuenta de esto, que antes lo veía como normal, que me diera cuenta que eso no me está agradando, pero que te pidiera autorización y te pidiera que vinieras, entraras a mi vida y cambies tú y me ayudes a cambiar esto que no me está gustando. Eso está sucediendo algo espiritual. Antes eran por sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Entonces yo iba hacia tal mandamiento, tal ordenanza y decía, ya cumplí. Pero eso fue en apariencia, pero no sucedió nada interior. Antes estaba más complicado porque antes tenía que hacer cosas. Pero corría el riesgo de que no sucediera nada en mi interior. Ninguna transformación, ningún cambio de actitud, ahora lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. ¿Por qué Cristo puso fin a eso? Porque ahora la importancia es, yo ya, todo eso que te condena o me condena, que mi conciencia sabemos que está mal, pero no me siento cómodo, no me estoy sintiendo cómodo, me siento
Me cuesta trabajo. Pero sé, Dios, que tú pagaste eso que me está condenando en esa cruz. Por lo tanto, ahora me puedo acercar confiadamente y te puedo decir, ayúdame, perdóname, tómame, cámbiame. Y hay un deseo de transformación. Y Dios empieza, entra a su espíritu. Dios ve que es real, entra a mi vida y me hace nacer de nuevo espiritualmente, me hace nacer espiritualmente. Antes estaba muerto espiritualmente y me hace nacer. Y ahora, cuando nacemos, podemos ser como bebés. Yo lo que necesito cuando nazco de nuevo es ir creciendo espiritualmente, permitiendo que Dios me conozca, que yo lo conozca. Y entonces ir creciendo. Y entonces me va a ir mostrando más cosas con mi caminar. Y va a empezar un deseo de Dios, transforma esto que tampoco me está gustando. Y como ya voy a tener la experiencia, voy a empezar a ver cómo Dios empieza a transformar, voy a desear más de Él. Voy a desear más Dios. Voy a confiar más. Voy a descansar más en Él. Y eso no se ve en mandamientos y ordenanzas. De cierta forma no se ve. Eso sucede dentro de mi corazón. Lo demás es religión. Y yo puedo ir a la iglesia, puedo orar, puedo leer, puedo hacer buenas obras, pero probablemente yo no he nacido de nuevo. Probablemente eso no es espiritual. Entonces, la importancia de esto es Dios, Cristo lo logró al poner esa barda de enemistad. Había una barda entre yo y Dios. Yo puedo poner una barda entre Dios y yo y creer que porque hago ciertas cosas o hago otras, estoy más cerca de Dios, pero realmente estoy poniendo una barda. Lo que tengo que hacer y lo que tenemos que hacer es que Cristo venga a mi vida y rompa esa barda y ¡fum! Tire. Donde yo ponía mi confianza, todo. Pero ahí no hay esperanza. Yo puedo hacer. Ahora es más fácil, pero por eso decía más difícil, porque lo más difícil es ¿cómo saber si realmente tú o yo nacimos de nuevo? ¿Cómo saber si estamos viviendo espiritualmente o estoy viviendo nada más por religiones, por mandamientos, por ordenanzas y entonces me estoy autoengañando pensando que conozco a Dios, pensando que estoy mejor que los demás, pensando X y estoy más perdido que otra cosa? Ahora es más profundo. Por eso dijo Dios, yo no vengo a abrogar lo otro. Ahora lo que vengo es a profundizar, a entrar a tu corazón. Te voy a dar un corazón nuevo, una vida nueva, te voy a transformar. O sea, si tú permites y yo permito, Dios va a entrar a mi vida, me va a empezar a transformar, voy a nacer de nuevo espiritualmente, voy a desear ser transformado. ¿Cómo es un síntoma que alguien está naciendo de nuevo? Desea ser transformado. Si hay alguien que no desea ser transformado y sigue con su mismo estilo de vida sabiendo que está mal, probablemente no ha nacido de nuevo y podrá enseñar, podrá ir a la iglesia, pero no ha nacido de nuevo espiritualmente. Tú y Jonas necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos pedirle, Dios, necesito que entres a mi vida, necesito que me transformes, necesito que me desees, que me hagas nacer de nuevo, que de aquí para adelante crezca espiritualmente, que no sea como bebé. Tal vez me hiciste nacer de nuevo, pero soy bebé. Y por eso estoy batallando con cosas espirituales, estoy batallando con cosas. Necesito que tú entres, me transformes. Es más fácil, pero a la vez es más difícil. Porque es bien fácil religiosamente ir a la iglesia, hacer, leer, orar y en apariencias supuestamente ser transformado. Pero no es cierto, eso no fue producto. Entonces ahora
lo importante es que las cosas que empiece a hacer sean espirituales, que sean producto de lo que Dios está haciendo. Porque puedo hacer, ahora ya hay dos caminos. El camino de haciendo de nuevo y el camino espiritual. El camino espiritual puedo hacer, o religioso, vamos a ponerlo. El camino religioso, puedo pensar que los dos llevan al mismo camino. El riesgo es que podemos pensar que los dos llevan al mismo camino. El religioso y el espiritual. Y vamos a encontrar, y cuando muramos vamos a estar con Dios. Hay una parte que cuando Cristo viene, cuenta una historia. Cuenta parábolas, ¿no? Pero hay una parte que dice, el religioso, pero Cristo, yo hablé de ti, yo hice esto de ti, yo tal. Y Cristo le dice, aléjate de mí, hacedor de maldad, no te conozco. ¿Pero cómo? Si yo era bien religioso, si yo enseñaba, si yo hacía, si yo estaba en el grupo de mi iglesia, si servíamos, aléjate de mí, yo no te conozco. Tú nunca naciste de nuevo, fue tu religión nada más. Y hay otro que es en el que debemos estar, que es Dios. No dejes que por pensar que estoy acá, sino al contrario, que hazme nacer de nuevo, pon mi deseo que sea transformada mi vida, porque me vas a empezar a enseñar cosas que no están bien, pero me voy a dar cuenta que yo no puedo. Sí, Dios, me está costando, pero no me gusta, pero no sé cómo cambiarla, ayúdame. Y Dios, cuando hay un deseo, me va a venir y me va a empezar a transformar y me va a ayudar, y voy a empezar a ser transformado. Eso es interior, eso nadie lo sabe. Acá es exterior, pero el corazón está sucio. Acá hay una transformación real. Acá hay un nacimiento de nuevo. Acá vamos a poner que los dos, el religioso y el nacido de nuevo, el religioso ayuda a las personas. Y va a los hospitales y les da tal, y les habla de Cristo y eso. Y está bien, está muy bien. Pero fue una obra de su carne. Esta persona, nacido de nuevo, Dios va a empezar a actuar en él, lo va a empezar a utilizar, si él desea, que va a desear porque nació de nuevo, va a empezar a sembrar cosas. Y pongamos que hace lo mismo que este religioso hace lo mismo, nacido de nuevo. La gran diferencia es que esto está guiado por Cristo y lo va a hacer, y su espíritu va a estar en esto, y esto va a estar nada más la persona. Es una gran diferencia. Espero haberme... es un tema complicado. Es un tema sencillo, pero a la vez complicado. Que Dios nos lo revele. Y pidámoslo. Yo creo que tenemos que pedírselo. Dios, ayúdanos a entender qué significa esto, Dios. Tú lo lograste al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Pero ¿cómo? Ayúdanos a entender esto. ¿Qué significa que tú pusiste fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas? Ayúdanos a comprender qué es nacer de nuevo. Ayúdanos a nacer de nuevo. Ayúdanos a vivir bajo tu espíritu. Ayúdanos a vivir en tu poder. Señor, queremos experimentar y vivir bajo tu llenura de tu espíritu. Ahora ya no queremos vivir bajo como vivíamos anteriormente, sino que sea tu espíritu guiándonos, llevándonos, haciéndonos, que ahora se trate de cosas espirituales, que sea fruto de tu espíritu actuando en nosotros,
que sea tu poder actuando en nosotros, que sea tú, Cristo, viniendo a nuestras vidas y actuando y dándonos sentido y llenándonos, dándonos plenitud, paz, amor, dándonos llenura, Dios. Déjanos vivir espiritualmente, que no vivamos de otra forma, sino bajo tu espíritu, y enséñanos qué es vivir bajo tu espíritu. Te lo pedimos por lo que tú hiciste en esa cruz y derramaste tu sangre, Jesús. Amén. Que nos ayude de aquí para adelante a vivir espiritualmente y que entendamos esto. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Por lo que hizo Cristo en esa cruz, rompió las separaciones, rompió la hostilidad que hay entre la gente, o que debería haber entre la gente, entre culturas, entre naciones, para que ahora el mismo Espíritu obre en unos y en otros. Entonces veámoslo de nuevo y con eso concluimos. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. ¿Por qué? Porque Él unió a judíos y gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en Él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad de que había entre nosotros quedó destruida. Ahora somos un solo cuerpo con Cristo. Lo que tenemos que hacer de aquí para adelante es: Dios, ayúdanos a ser un cuerpo contigo. Que tu Espíritu nos gobierne, que tu Espíritu nos llene, que nos dé plenitud y seamos un solo cuerpo. Que no estemos ajenos a tu cuerpo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Todos los que hemos nacido de nuevo. Hay muchos, no sé cuántos, que Dios los ha hecho nacer de nuevo. Y oremos para que Dios haga nacer de nuevo a mis vecinos, a mi familia, a nuestros amigos, a México. Que esto lo experimenten más, un nacimiento de nuevo espiritual, una llenura de Él. Que ahora se trate de nuevas personas que son transformadas, que son llenas, que caminan bajo el poder de Dios y de su Espíritu. Para esto tiene que actuar Dios. Estaba leyendo hace rato, en la mañana, que Pablo le dice a Timoteo: te encargo, te ruego encarecidamente que ores por todos, que para que Dios obre en ellos. Y creo que va muy, muy encaminado de eso. Que Dios haga eso, que a ver, déjame ver si lo encuentro que lo leí. No lo leí, lo tenía en otra Biblia. Pero es eso. Dios ha roto los muros. Y ahora Dios quiere la salvación. Y Dios puede transformar. Cuando hay el propósito de Dios es que esa persona que vemos, pues si es una pecadora o pecador, la del carajo,
Pero si Dios entra a su vida, le va a empezar a mostrar todo eso que es pecado. Y él se va a empezar, va a decir, no me agrada. Dios lo va a perdonar y Dios los va a empezar a transformar y le va a dar una nueva vida. Imagínate, todo México se ha transformado. Empezar a caminar. Mis vecinos se han transformado. Mis amigos se han transformado. Mi familia está transformada. Nuestra familia. Dios nos ordena, Dios nos pide. Oren para que seamos transformados. Y oremos. Yo creo que te puedo terminar con eso. Dios, ayuda a romper ese muro de hostilidad que hemos puesto con las demás personas. Dios, te pedimos que tu Espíritu nos llene y que esto sea una oración espiritual. Porque tú, Dios, nos pides orar encarecidamente, como urgentemente. Salva a nuestros vecinos, Dios. Que ellos te puedan conocer. Que sus familias puedan ser transformadas. Que puedan nacer de nuevo. Que puedan entregarse su vida. Que podamos, permítenos ver. Tú eres el único que espiritualmente puedes hacer eso. Nosotros ni de broma podríamos hacerlo, Señor. Pero tu Espíritu sí puede transformar a las personas. Porque eso es interno, Dios. Nosotros, ¿cómo entramos a un corazón y lo transformamos? ¿Cómo le damos vida a un corazón muerto? No podemos. Por eso clamamos para que seas tú, Dios, trayendo más personas nacidas de nuevo a nuestros vecinos, a nuestra familia, a nuestros amigos, a México, Dios. Transforma y trae a tu Espíritu, que tu Espíritu gobierne nuestras vidas. Te lo pedimos porque lo necesitamos, porque esto está dentro de tu plan, transformar personas, hacerlas nacer de nuevo, que gobiernes tú, Dios. Es una obra imposible para nosotros, pero tú dijiste, para ustedes es imposible, pero para mí no. Y tú también dices que oremos, y estamos orando, Señor, clamando, porque sabemos que esta oración viene de ti, porque es uno de tus deseos. Haznos nacer de nuevo, haz nacer a más personas, que más personas conozcan tu plan, dales entendimiento, revélales, y que tú seas glorificado en todo esto, Jesús, bajo tu poder que tú derramaste tu sangre para que esto fuera posible. Diste tu vida para salvar la vida de alguien más. Sálvanos, Dios, salva a familia, amigos, vecinos, a México, Dios. Te lo pedimos encarecidamente porque lo deseamos y sería un placer verlo como tú empiezas a transformar. Llénanos de tu Espíritu, llénanos de tu poder. Danos una esperanza segura. Déjanos estar firmes en ti, Cristo. Y que tú nos sostengas, que tú nos alimentes, que tú nos llenes. Y que seas tú todo para nosotros, Cristo. En tu nombre, Cristo, Jesús. Amén. Nos estamos viendo.